Vamos a continuar con lo que significa el ejemplo 6.4, ¿no? Y nos dice el enunciado que debemos encontrar el pH para el ácido sulfídrico con una concentración 0,05 en agua. Nos están dando los valores de K1 y K2. Y de solo mirar los valores de K1 y K2 podemos ver la gran diferencia de K1 10 a la menos 7 y de K2 10 a la menos 13. Es 10 a la 6 la diferencia. Eso implica 1.000.000 de veces más grande. Sin embargo, habría que mirar el tema de K1. K1 es 10 por 10 a la menos 7, ¿no? Entonces es un valor bastante pequeño. Como siempre, partimos bajo el criterio que nos hemos estado manejando. La primera integración, raíz cuadrada de K1 por CA. Entonces hacemos nuestro cálculo y verificamos, ¿no?, si lo que es la concentración de iones hidrógeno es el 5% de la concentración analítica, ¿no? Necesitamos mirar esta desigualdad, como siempre, ¿no? ¿Y qué ocurre? Dice 10 a la menos 5 menor a 10 a menos 3, que implica que cumple, ¿verdad? Pero no nos quedamos ahí. Necesitamos ver si se cumple la otra desigualdad, que decíamos que K2 debe ser menor al 5% de la concentración de hidrógeno. Al verificar esa primera desigualdad, se cumple. 10 a la menos 13 es menor que 10 a la menos 6. Y por último, debemos controlar si la concentración de OH es menor al 5% de la concentración de iones hidrógeno, ¿no? Cuando hacemos aquello, 10 a la menos 10 es menor a 10 a la menos 6. Bueno, básicamente todo se ha cumplido. Eso nos permite tener ya correctos los valores de la concentración que hemos calculado de iones hidrógeno. Y a su vez la de OH. La de OH es igual a la concentración de los iones hidrógeno correspondientes a la del agua, ¿verdad? Eso no olvidemos. La del H2 va a ser la concentración igual a la concentración analítica. Ya lo único que se ha perdido apenas es 10 a la menos 5 de la concentración inicial. Este va a ser igual a la concentración de la primera disociación al total, ¿verdad? Porque la concentración de agua es bien pequeña. Perdón, de concentración de iones hidrógeno respecto al agua es muy pequeña, ¿no? La de A2 hemos aprendido que es igual a la de K2 bajo estas condiciones. Y básicamente ahí está el pH, ¿no? Menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Tenemos 4.15. Entonces, si nos fijamos, la concentración, mejor dicho, de los iones de la segunda adición del agua es 1.3 por 10 a la menos 13, comparado con el valor de lo que tenemos 10 a la menos 5 es mucho menor, ¿verdad? Entonces la contribución de iones hidrógeno con respecto al agua, 10 a la menos 13 comparado a 10 a la menos 5, es prácticamente 100 millones más grande la concentración de iones hidrógeno, por eso su aporte de la concentración de iones hidrógeno del agua es insignificante, ¿sí? A pesar de que el valor de K1 era bastante pequeño, ¿no? Eso nos podía haber hecho, tal vez en algún momento, dudar que la concentración de iones hidrógeno de la primera disociación iba a ser muy pequeña y la concentración de iones hidrógeno del agua iba a prevalecer, pero no. Prácticamente es muy pequeña, ¿no? Entonces, con eso tenemos básicamente la cantidad, ¿no?, del pH, ¿no? Entonces, sigamos afianzando nuestros conceptos. El ejemplo 6.5 nos dice, calcula la concentración de iones sulfuro. Ahora no nos pide el pH, la concentración de iones sulfuro. La concentración es 0.05 de ácido sulfídrico. Y fíjense que se ha aumentado 0.3 molar de ácido clorhídrico. Perdón. Entonces, ahora se ha adicionado un ácido fuerte al sistema. Entonces, la concentración de iones hidrógeno totales va a tener que ser igual a la concentración del ácido clorhídrico más la concentración de iones hidrógeno que viene de la disociación del ácido sulfídrico.
Y podemos pensar que esa concentración de ácido sulfídrico, como hace un momento hemos calculado, solamente es más pequeña, puede ser menor al 5% de la concentración de ácido clorhídrico. Por tanto, la concentración de iones hidróneo debería ser, ya que esto es pequeño, simplemente la concentración de iones del ácido clorhídrico, y por lo tanto la concentración de iones hidróneo es igual a la del ácido clorhídrico. Eso podemos suponer. Entonces ya tendríamos la concentración de iones hidróneo, ¿no? Entonces la concentración de H2S al final del equilibrio, como hemos visto que es muy poco lo que se disocia, podría ser directamente a la concentración analítica. Y esto podríamos hacer un juego matemático en el sentido de que podemos expresar K1, nuestra expresión de equilibrio, y la expresión de K2. Si multiplicamos ambos, fíjense que va a haber términos que se van a simplificar, en especial este de acá. El HS a la menos 1 va a simplificarse. ¿Y qué nos va a quedar? Al multiplicar constante por constante, cuyos valores conocemos, entonces esto va a ser conocido, va a ser la concentración de iones hidróneo, sulfuro y la del H2S. Pero ya sabemos cuál es la concentración de iones hidróneo y también sabemos cuál es la concentración de ácido sulfídrico. Entonces este valor sería conocido, la multiplicación es conocida, la única incógnita es la del sulfuro. Con eso tenemos un valor, ahí está, 8.7 por 10 a la menos 20. Teniendo el valor de la concentración del ion sulfuro, de la K2, de esta expresión de equilibrio, si esto también tenemos ya el valor, simplemente esta es la única incógnita, ¿no? Reemplazamos y vemos cuánto es la concentración de HS-, que debería ser igual a la concentración de iones hidróneo provenientes del sulfuro. Recuerden que de la primera disociación, este es el que prevalece, ¿no? Teniendo aquello, podríamos calcular exactamente cuál es la concentración de H2S, ¿no? Solo para corroborar que nuestra suposición era correcta, y obviamente nos sale lo correcto, ¿no? Entonces, el aporte de lo que es los iones hidróneo provenientes del ácido sulfídrico, según este cálculo, fíjense cuánto es, 3.8 por 10 a la menos 8. Menos 8 comparado con la del ácido clorhídrico, que era 0.3, es prácticamente una nada el aporte, 10 a la menos 7 de diferencia. Entonces son 10 millones de veces menos, imagínense. Entonces, por lo tanto, es despreciable ese aporte y nuestra suposición ha sido correcta, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos ayuda a entender? Que cuando tenemos una mezcla de un ácido fuerte con un ácido débil, si la concentración del ácido fuerte es bastante elevada, obviamente este es quien va a prevalecer en el sistema, ¿no? Y no va a ser necesario ver cuánto aporta de iones hidróneo el ácido débil, ¿no? Hemos visto aquí claramente en este ejemplo que su aporte es mínimo. 10 a la menos 8 comparado con 10 a la menos 1 no era algo por el cual deberíamos preocuparnos, ¿no? Vamos a ver a continuación qué pasa. Ahora hemos visto en todos estos ejercicios con dos hidrógenos, ¿verdad? Disponibles de parte del ácido. El ácido sulfídrico, como hace un momento hemos visto, es H2S. Entonces tenía la disponibilidad de 2. Pero, ¿qué ocurre si son más? Entonces, si son más, obviamente va a haber un tercer Ka, un cuarto Ka. Pero hemos visto algo interesante, ¿no? El primer valor de Ka con respecto al siguiente valor de K2 usualmente son grandes. Y para la tercera y cuarta disociación, lo clásico es que el valor de K es mucho más pequeño, ¿no? Y en tal sentido, la concentración de iones hidróneo que va a generar la segunda, tercera, hasta cuarta disociación del ácido no va a ser considerable con respecto a la primera, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda? Y es que muchas veces podemos utilizar nuestra expresión que hemos deducido simplemente para ese ácido dibásico o de 2 protones, nos va a ayudar ese tipo de cálculo. El ejemplo 6.6, para solo ejemplificar,
el tema de los valores de las constantes de acidez, nos muestra de una forma muy nítida. Fíjense, nos dice que el valor de K1 es 10 a la menos 2, el valor de K2 10 a la menos 8 y el valor de K3 10 a la menos 13. ¿Qué ocurre? Desde menos 2 a menos 8 hay 10 a la 6, 1.000.000 de veces. Y del K1 al valor de K3 hay 11 de diferencia, 11 ceros de diferencia. ¿Se imaginan aquello? O sea, es mucho más allá del millón, es mucho más pequeño. Realmente su aporte no llega a ser justificativo, ¿no? La concentración de iones hidrógeno que vamos a tener en la tercera disociación no va a aportar nada comparado a la concentración de iones hidrógeno que se genera en la primera disociación. E incluso en la segunda, fíjense, menos 2 a la menos 8 hay 1.000.000 de diferencia. Entonces, prácticamente lo que hemos aprendido hace un momento atrás nos va a servir de mucho. Para enfocarnos en esto ya sabemos cómo jugar, ¿verdad? Lo clásico, la vieja y confiable, la primera intención va a tener que ser la raíz cuadrada de K1 por CA. Si no funciona, tenemos que ir a la ecuación cuadrática, ¿no? Si no funcionan las desigualdades. Básicamente es eso. No representa un reto mayor, salvo en casos excepcionales donde los valores de K1, K2, K3 sean muy pequeños, muy cercanos. Pero veamos numéricamente qué ocurre. En el ejemplo 6.6 decíamos que teníamos el valor de K1 y tenemos la concentración, ¿no? Entonces podemos trabajar en aquello. Miremos, tenemos las tres disociaciones, K1, K2 y K3. Podemos expresar si queremos las relaciones de equilibrio, pero de nuevo, ¿no? Nuestra primera intención va a ser la que hemos mencionado. K1 por CA, nos sale este valor, 10 a la menos 3, comparado, menor a 10 a la menos 5, no lo es, ¿sí? Como no cumple esta desigualdad, debemos ir a la ecuación cuadrática. En nuestra ecuación cuadrática vamos a mirar cuánto nos sale el valor de la concentración de iones hidrógeno, ¿no? La concentración de iones hidrógeno nos sale 9.23 por 10 a la menos 4. Comprobamos, la concentración de OH es menor al 5% y K2 es menor al 5% y lo hacemos. Y al hacer la primera verificación, nos sale que 10 a la menos 11 es menor a 10 a la menos 5, correcto. Y la otra verificación, 10 a la menos 8 es menor a 10 a la menos 5, correcto. Listo, ya que hemos verificado, cerraríamos ahí el ejercicio, ¿no? Nos ha pedido el pH, podemos calcular menos logaritmo de este valor. El autor del libro sugiere que hagamos lo siguiente, solo para ver qué ocurre con la concentración del agua, mejor dicho, la concentración de hidrógeno correspondientes a la segunda disociación y a la del agua. E incluso ver la tercera disociación. Veamos, esto no es necesario que se lo haga en los cálculos, solo para ejemplificar y ver cuán pequeños pueden ser, ¿no? Entonces, miremos. Podemos calcular, suponiendo que la concentración de fosfatos de la última disociación es menor al 5%, ¿no? Entonces podríamos hacer, como hace un momento, la vieja y confiable, multiplicar dos constantes, como esto es conocido, y de aquí se va a simplificar el término intermedio y vamos a tener la concentración de fosfato. Pero de esta primera disociación sabemos que va a ser la mayor parte de iones hidrógeno, entonces esto es un valor conocido. Entonces esto conocido, la concentración de iones hidrógeno, esto y esto van a ser conocidos, entonces simplemente despejamos. Al despejar la concentración de iones fosfato, fíjense, queda un valor de 3.9 por 10 a la menos 7, que es exactamente la concentración de iones hidrógeno de la tercera disociación. Cuando miramos este valor, 3.9 por 10 a la menos 7, es completamente despreciable al valor que hemos calculado de concentración de iones hidrógeno, que era 9.23 por 10 a la menos 4. Menos 4 a la menos 17, ¿cuánta diferencia hay? Hay 13 unidades, ¿no? 13 ceros. Es 1. Bueno, en todo caso, 0.00000, etcétera. 13 posiciones hasta escribir el 1. Entonces, realmente es muy pequeño, ¿no? El aporte es una nada. Es como sumarle un granito de arroz a un
a una bolsa de un quintal, ¿verdad? No vamos a notar la presencia de ese granito de arroz en el peso cuando vayamos a usar una balanza, ¿no? Entonces, es bueno, nos ayudó a ver la cantidad de aporte que tenemos, pero como hemos hecho el cálculo previo, estamos felices, ¿no? Podríamos calcular el pH, que sale prácticamente el logaritmo negativo, ¿no? Un valor de 3. Podemos estimar el resto. Fíjense, la concentración de lo que ha quedado va a ser la concentración inicial menos la concentración de nuestro hidróneo, que fíjense, y ahí tenemos el valor. Podríamos, como de la primera disociación es el que domina, ya sabemos. En la segunda disociación hemos dicho que es prácticamente a la concentración de nuestro hidróneo. En el siguiente, en la del fosfato, que es lo que hemos calculado, la de OH, que simplemente conociendo el valor de iones hidróneo y con el Kw lo tenemos. Y pues básicamente lo tenemos ya todo, ¿no? La concentración de acá de K2 va a ser directamente a la concentración de A a la menos 2, como hemos aprendido. Ya tenemos todo. Sin embargo, solo el ejercicio nos pide calcular pH, ¿verdad? O nos ha pedido calcular, a ver, vamos a revisar. Nos pide calcular, la concentración de cada especie, ¿no? Entonces, ya hemos calculado la concentración de cada especie. Hay muchos ejercicios que solo nos interesa saber el tema del pH, pero en otros también nos piden la concentración de todas las especies en juego, ¿sí? Entonces, nos movemos en ese sentido, ¿no? Calculamos la clásica, la raíz cuadrada, y podemos estar intentando, si no funciona con las desigualdades, la ecuación cuadrática, y vemos que podemos hallar todo. Veamos el ejemplo 6.7. Ahora tenemos una solución de ácido cítrico. La concentración de ácido cítrico ahí está presente. Y nos da los valores de K1, K2 y K3, ¿no? Entonces nos dice, a ver, calculen el pH y de las especies que están presentes. Lo primero, viejo y confiable, la raíz cuadrada de K1 por Ca. Tenemos ahí el valor. Y comparamos con la desigualdad, nos sale 10 a la menos 3 es menor que 10 a la menos 4. No, entonces nos tenemos que ir a la ecuación cuadrática. En la ecuación cuadrática miramos y tenemos el valor respectivo, ¿no? De la concentración de nuestro hidróneo. Comprobamos las desigualdades, si la de OH es menor al 5%, la de K2 menor al 5%. Fíjense, menos 12 es menor que menos 5, correcto. 2 es menos 5 por menor que 6 por 10 a la menos 5. Listo. Con todo esto estaríamos felices porque ya hemos calculado los respectivos valores, ¿no? Y podríamos ver, por último, lo que hace un momento hemos hecho, simplemente para ver cuánto es el aporte y para calcular las concentraciones. En la tercera disociación, si pensamos que que es la tercera disociación, es menor al 5%, nuestro juego clásico de multiplicar la segunda por la tercera, entonces asumiendo que obviamente en la primera es toda la concentración de iones hidróneo, que no está mal, no es descabellado aquello pensar. No olvidemos que la diferencia entre el primero y el tercero, cuando vemos aquí los valores, es 10 a la menos 4, 10 a la menos 7, hay una diferencia de 1000. Entonces, no está mal hacer aquello, pensar esta suposición, y con ello calculamos, ¿no? Entonces, al calcular esta suposición, 10 a la menos 9 es menor a 10 a la menos 5. Listo. Con todo eso tenemos todo. El ácido cítrico, lo que queda es la concentración inicial menos lo que se consume de iones hidróneo. Ahí está el valor. La concentración de acá es similar a la de acá. Ya tenemos el valor. A2 es igual a K menos 2. Perdón, K sub 2. La constante de ácido es 2. Esto hemos calculado acá, ¿no? Ya lo tenemos. La concentración de OH lo hemos calculado, ¿verdad? Con el Kw y la concentración de iones hidróneo, ya lo tenemos. Y el pH va a ser menos logaritmo de la concentración de iones hidróneo que hemos calculado de la ecuación cuadrática. Listo. No es complejo, simplemente bastante mecánico. En estos dos ejercicios hemos visto esa metodología para poder enfrentarnos, ¿no? Ahora, nos podríamos preguntar
en el sentido de que ya hemos aprendido la estrategia para calcular el pH. Pero podríamos pensar en algo más, ¿no? Y es lo siguiente. Podríamos probablemente hallar el valor de cada especie en juego si es que medimos el pH, si es que conociéramos el pH. En los anteriores ejercicios lo que hemos visto es calcular el pH partiendo de la concentración analítica y sus constantes, ¿verdad? Nos hemos movido qué pasa con cada una de las especies. Pero podríamos probablemente ir al laboratorio y medir el pH de una solución. Y si conocemos el valor del pH, probablemente podamos conocer los valores de la concentración analítica de cada especie. O al menos tendríamos la concentración de cada uno de ellos, ¿no? Me refiero a esto. En un balance de masa clásico, cuando tenemos, para un ejemplo cualquiera, vamos a pensar que son 3 protones los que tenemos, va a generar una especie cuando ha perdido un protón, cuando ha perdido 2 y cuando finalmente pierde su tercer protón. Y como hemos aprendido nosotros, el término de difracción es lo que nos interesa X sub I respecto a la concentración inicial, ¿no? Esto también lo hemos conocido como un grado de disociación, ¿verdad? Estas fracciones en el equilibrio para cada uno de ellos, obviamente, del inicio va a tener que ser lo que teníamos, H3A sobre la concentración inicial. La siguiente va a ser cuando solo ha perdido un protón, cuando ha perdido 2, cuando ha perdido 3, con respecto siempre a la concentración inicial. Entonces lo vamos a llamar alfa sub J 0, 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, ojo que todas estas concentraciones son en el equilibrio, ¿no? Al final. Por otro lado, hemos aprendido que la sumatoria de las fracciones siempre es igual a 1. Entonces, la sumatoria de cada una de estas fracciones, esta más esta más esta más esta, debería dar igual a 1. Entonces, podríamos expresar ahora, como ya sabemos, todo esto en función de las expresiones de equilibrio. La concentración de aquí va a ser esta, la concentración de acá va a ser esta en función del equilibrio. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para tener algo en común que va a ser la concentración de iones hidrógeno, ¿no? Que era lo que estábamos mencionando hace un momento. Si conocemos el valor del pH, implícitamente conocemos el valor de la concentración de iones hidrógeno, ¿sí? Porque pues la raíz cuadrada, que es lo que hemos aprendido durante, perdón, es menos logaritmo del valor, que es lo que hemos aprendido durante este tiempo. Entonces, podemos expresar ahora nuestra clásica relación en términos de las constantes y sabemos que el valor de alfa es igual a la concentración de lo que hemos dicho respecto a la concentración. Para alfa 1 es básicamente este valor, alfa 0, que era la concentración de lo que tenemos H3A respecto a Ca, y se van a simplificar los términos de Ca. Y así sucesivamente podemos reemplazar para cada uno de ellos, ¿no? ¿De dónde sale este alfa 0? Es el de acá, ¿verdad? Solo para recordarles, aquí está el alfa 0, ¿no? Alfa 0 representa H3A sobre Ca, que está acá, ¿verdad? Aquí está. Entonces, si vemos acá, K1 H3A sobre Ca. Y esto, H3A sobre Ca es alfa 0, ¿no? Estamos reemplazando en cada uno de ellos y podemos utilizar ese artilugio para expresar alfa 1, ¿no? Alfa 1, cuando miramos acá, alfa 1 es H2A menos sobre Ca, ¿sí? No se me pierdan, por favor. Esto es importante, este valor que tenemos acá, con respecto al que tenemos acá para poder expresar. Entonces, la sumatoria de alfa J debería ser igual. Este alfa 0 va a aparecer acá. Y lo que vamos a hacer es factorizarlo. Y al factorizar, fíjense que en el denominador siempre vamos a tener la concentración de iones hidrógeno, ¿no? Y al hacer aquello, podemos expresar cada uno de los alfas en función a la concentración de iones hidrógeno, ¿no?
Si alfa 0 es H3A sobre Ca, a su vez esto es igual a la concentración de iones hidrógeno al cubo, ¿no? Y un denominador que va en esta forma progresiva. Alfa 1, fíjense, es al cuadrado, ¿no? Con el K1. Y así sucesivamente. Para ubicarse de forma memotécnica, podríamos notar algo interesante. Cuando alfa 0, no hay ninguna constante. Para alfa 1 hay K1. Para alfa 2, K1, K2. Para alfa 3, K1, K2 y K3. El denominador, fíjense que en todos los casos es el mismo. No varía en ninguno de los casos. Y algo interesante, para alfa 0, fíjense, H3 mantiene sus 3 hidrones. Para alfa 1 ha perdido ya 1, entonces 2 hidrones. Alfa 2 ha perdido 2, entonces solo queda 1. Y alfa 3 ya no tiene más hidrones acá, ¿verdad? Ya no tiene más hidrones en la fórmula. ¿Sí? Sencillo. Entonces, teniendo todo eso en mente, esto es lo que hemos hecho. Y esto lo podremos hacer para n compuestos. Bueno, n protones en todo caso, ¿no? Cada uno va a ser la sumatoria de los distintos alfa, siempre va a ser igual a 1. Alfa va a ser a la fracción x sobre Ca. Y así podríamos tener una expresión general, que la vamos a ver acá, que decíamos, fíjense en lo que hemos aprendido hace un momento. Alfa 0 siempre va a ser en función, aquí no hay ninguna constante, y va a ser en función al número de protones que tengamos. Si es 3 hidrógenos, 3 protones disponibles, esto va a ser igual a 3, entonces todo esto reemplazamos 3, 3 menos 1, 2, 3 menos 2, 1, etcétera, ¿no? Si es 4, entonces 4, 4, 4 menos 1, 3, 4 menos 2, 2, y así sucesivamente. Entonces, esta sería prácticamente nuestra ecuación general, ¿no? Donde simplemente n va a ser el número de protones que vayamos a tener. Y obviamente el número de protones nos va a generar también los valores de K, ¿verdad? Si hay 4 protones, a ver, 4 disociaciones, entonces vamos a tener K1, K2, K3, hasta K4, etc. Lo mismo aquí. Entonces ya tenemos una expresión en la cual, si regresamos acá, si tenemos el pH, fíjense, si tenemos el pH, que es la concentración de iones hidrógeno, implícitamente, las constantes son valores que ya vienen registrados en tablas. Entonces, todo este valor conocido, todo esto conocido, tendríamos alfa. Y como tenemos la concentración inicial, ¿no?, de analítica, la concentración analítica del ácido, entonces si tenemos alfa 0 y tenemos la concentración analítica, este ya está definido. Lo mismo acá. Fíjense que acá igual, constante, conocido. pH, estamos diciendo que eso es la concentración de iones hidrógeno conocido. ¿Sí? Entonces, si conocemos la concentración de iones hidrógeno o el pH y las constantes, todos estos ya están definidos. Entonces, los alfas son valores conocidos. Y como decíamos, tenemos la concentración analítica. Entonces, simplemente este valor, alfa 0 por Ca, va a ser H3A. Alfa 1 por Ca va a ser H2A a la menos 1. ¿Sí? Sencillo. Entonces, en laboratorio simplemente podríamos ir, medir el pH y encontrar los respectivos valores. ¿Sí? Entonces, en el siguiente video vamos a reemplazar estas ecuaciones por ya valores numéricos y vamos a aprender a utilizarlas de mejor forma. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hacer una pausa y miramos el siguiente video.